y repensar cuáles son nuestras prácticas cotidianas en la medida que éstas pueden estar afectando lo que hacemos, afectando con lo que hacemos, ¿no es cierto?, la calidad de vida que disfrutamos en conjunto. Por ejemplo, algunos tipos de impuestos, lo vamos a ver más adelante, que son paradigmáticos, que son antiguos, podrían tener que ser modificados en su concepción para avanzar y tener más flexibilidad en lo que es hay como retorno en el audio, lo que es una ciudad inteligente. En términos de cómo nosotros como compañía vemos un marco general de lo que es una plataforma para abordar el tema de la ciudad inteligente, por un lado tenemos lo que nosotros denominamos un ambiente colaborativo. O sea, la ciudad, el municipio, se va a ir caracterizando cada vez más como un centro de servicios al ciudadano. Va a ser responsable y está siendo responsable de un conjunto de operaciones cada vez más frecuente, yo soy de Chile, en los países de nuestra región sudamericana, que las ciudades participen de los sistemas de transporte público, por ejemplo, con mucho más intervención que la que existía hace 15, 20 años atrás. Bogotá es un ejemplo de eso, ¿no es cierto?, con el Transmilenio. Se requiere una infraestructura diferente, con mucho más elementos de automatización, con muchos más elementos tecnológicos. Los ciudadanos están mucho más conscientes de sus derechos y quieren participar en el diseño de la ciudad. Y este es un proceso que va evolucionando, que es un proceso dinámico, y que las redes sociales permiten que este ciudadano, ¿no es cierto?, pueda opinar, pueda colaborar, y si el gobierno de la ciudad, las autoridades y los ciudadanos se ponen de acuerdo en esto, se pueden lograr grandes avances. Se pueden generar nuevos negocios, o sea, hay un espacio para emprendimientos, dadas las plataformas que empiezan a estar disponibles para otorgar nuevos servicios, y eso es algo que está abierto. De hecho, en el modelo de negocios de Oracle, las plataformas están abiertas y disponibles para que partners puedan desarrollar soluciones sobre esas plataformas, y eso es un campo ilimitado donde está solo limitado por la capacidad de entender la problemática y proveer de soluciones. Y finalmente, que la ciudad sea sustentable, vale decir que en la medida que la ciudad va teniendo su quehacer, no estamos amenazando, todo lo contrario, estamos haciendo una ciudad que puede dar una calidad de vida de la mejor calidad posible a sus ciudadanos sin grandes riesgos centrales en lo que es el quehacer cotidiano y el uso de la ciudad. En términos de lo mencionado, ¿no es cierto?, ya viendo cuáles son los ámbitos en donde hay que actuar en lo referido a avanzar hacia una ciudad inteligente, ¿no es cierto? Está todo lo que es la seguridad pública, ¿no es cierto?, todo lo que es ingresos y gastos, todo lo que es la relación social con las comunidades, ¿no es cierto?, la salud, la educación, ¿no es cierto?, la recreación y la cultura, el uso del espacio público, ¿no es cierto?, hacer una ciudad más amigable, y la movilidad, transporte, etc. El segundo tema, que es el medio ambiente en la ciudad, lo queremos presentar mostrando dos ejemplos que tienen mucha relación con lo que hemos conversado en términos de cómo uno puede ir mejorando la ciudad y haciéndose cargo del financiamiento de estas mejoras. El primero es un caso de iluminación pública
que se desarrolló en la ciudad de San Francisco, que tiene mucho impacto en la huella ambiental y lo que se denomina la polución luminosa, que es en esencia el exceso de luminosidad, es donde no quiere tanta luminosidad. ¿Algo pasa con el audio? Uno de los principales desperdicios de la ciudad es el que están luces encendidas donde no se requiere. Es como que saliéramos de la casa y dejáramos todas las llaves de agua corriendo durante el día que estamos en la oficina. Y los potenciales de ahorro son bastante significativos. El concepto principal que queremos poner a vuestra discusión es lo que nosotros denominamos la ciudad sensorial. Vale decir, se construye una red que es de multipropósito, en donde hay sensores que permiten ser utilizados para distintos fines y que están conectados a través de una red end-to-end, máquina con máquina. Entonces, esta red multifuncional permite gestionar un conjunto de cosas, es la Internet de las cosas, viene, más adelante lo menciono, cosas que hoy día no tienen una inteligencia y sobre la cual yo no puedo desarrollar una política, me abre la posibilidad, ¿no es cierto?, de gestionarla y superponer sobre ella políticas de gestión. Entonces, esta red es una columna vertebral de la ciudad sobre la cual yo puedo generar acciones. Y esto se vincula con lo que decía hace un rato de que pueden haber terceros que, conociendo las características de esta red, pudieran ofrecer servicios de valor agregado sobre esa red, que es una red que es de la ciudad, ¿no? Y con eso generar negocios en términos de inventar servicios de valor agregado. El proyecto consistió, lo voy a pasar relativamente rápido, en la presentación que a usted le va a llegar, van a poder verlo con más detalle, pero en esencia se generó una red que permite interoperar luminarias. Aquí aprendimos que en San Francisco es una ciudad de 750.000 habitantes, no es una ciudad demasiado grande. Aprendimos que tiene 18.000 postes de luz, se dice postes acá, la vertical donde están las luminarias, los medidores eléctricos, las estaciones de carga de servicios, los semáforos, etc. Y todo están ready en forma permanente, ¿ok? Y permite monitoreo remoto y gestión de todas las aplicaciones. Aquí hay un cuadro de costos. En esencia, en 4,4 años se recuperó toda la inversión, está la red montada con estos sensores multipropósito. Entonces esto permite que la iluminación de la ciudad sea más inteligente en términos de poner iluminación donde la requiero, no poner iluminación donde no la requiero, ahorrar por esa vía, ¿no es cierto?, gastos de energía, ahorrar por esa vía el costo del cambio de una bombilla que se quema porque el sensor me dice que tiene que ir a tal parte, etc. Entonces, aquí hay un cuadro de los beneficios, la columna del lado derecho, la última, ¿no es cierto?, por ejemplo, hay 5% menos de uso de servidores y personal para gestionar la red eléctrica. Hay ingresos mayores producto del uso de la red en los servicios de la ciudad. 25% de ahorro en la factura de energía eléctrica, con todo lo que eso significa, la huella de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, este es un caso bien interesante y que lo que yo quiero destacar es que esta red, máquina to máquina, que está, entre comillas, cableada virtualmente, ¿no es cierto?, la ciudad completa, permite ir superponiendo otros servicios. Vamos a ver otro ejemplo que se relaciona con esto. El segundo es el tema de los residuos sólidos. Un ejemplo muy simple y de muy fácil comprensión, que en el fondo cómo podemos hacer mejor el
trabajo de recolección de basuras. Esta es una gráfica, se fijan que ahí están las luminarias. Entonces las luminarias son captadores, como tengo cableada la ciudad, las luminarias son captadores de señales, etc. Y cada repositorio de basura tiene un sensor. Bueno, acá están los beneficios. Está el tema de qué es lo que vamos a optimizar: la fuerza de trabajo, la flota de camiones, los contenedores, la eliminación de la recolección en la acera misma y menos desechos abandonados. Les quiero mostrar cómo opera esto. Cada contenedor tiene una identificación, el tipo, el volumen, etc. Está el camión que recolecta, ¿no es cierto? Y cada contenedor avisa en qué situación está. Entonces, por ejemplo, el contenedor puede darme datos como lo siguiente. Por ejemplo, que fue utilizado tantas veces, que hay otros contenedores que son subutilizados. Un camión, ¿no es cierto?, que ha mezclado residuos de un tipo con residuos de otro tipo, afectándome, ¿no es cierto?, todo el proceso de reciclaje. Y yo hago la ruta en función del llamado, entre comillas, que me hacen los contenedores para hacer el trabajo. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos ejemplos concretos de cuestiones que hoy día están ocurriendo, en que uno puede hacer un cambio importante. Bueno, el tema de qué significa ser smart en términos de ciudad. El tema es cómo tengo que ir cambiando mis políticas públicas. Y en ese ámbito me refería al inicio de la presentación, que hay algunos paradigmas. Por ejemplo, el impuesto territorial o impuesto a los bienes raíces, que es un impuesto de común utilización en nuestros países. Es un impuesto que viene de tiempos de la colonia, más o menos, y que en esencia grava los bienes inmuebles en función de ciertos criterios. Sin embargo, uno de los principales activos que tiene la ciudad es el suelo por donde nosotros transitamos. Entonces, tiene que haber una coherencia entre los estímulos, los incentivos que yo estoy ofreciendo como ciudad para el uso del suelo versus la tributación que estoy colocando. Por ejemplo, cómo administro la expansión de la ciudad. Mañana mi compañero Fernando Faría va a presentar un caso de gestión de estacionamientos de la ciudad. Y el estacionamiento es un espacio público, suelo público que alguien usa. Entonces, ¿cómo se tarifa eso? Entonces, hay paradigmas que hay que empezar a revisar. ¿Qué es lo que me conviene en función del tipo de ciudad que yo quiero tener? Entonces, aquí está el tema de la calidad de la vivienda, ¿no es cierto? Puede querer viviendas que sean más amistosas con el medio ambiente respecto del uso de la calefacción, etcétera. Los edificios sustentables, cómo los edificios pueden... hay edificios que ya se están construyendo que son, desde el punto de vista de consumo energético, de consumo cero, entre comillas. O sea, el edificio genera el 100% de la energía que requiere para su propia operación. Y lo otro, el tema de la integración social. ¿Cómo le doy a los ciudadanos poderes para que me colaboren en la gestión de la ciudad? Entonces, por un lado tengo el tema de políticas, de eso estábamos hablando, o sea, cómo es la mirada, cómo es el consenso social de la comunidad que estamos viviendo respecto de cuáles son los valores que queremos preservar y cómo esos valores se traducen en políticas concretas, y a partir de esas políticas voy generando los desarrollos concretos que necesito realizar. Pero también está el instrumento, que es el municipio, el gobierno, la intendencia, etcétera. ¿Cómo ese instrumento es capaz de gestionar eso? Entonces también ahí hay un cambio, tiene que haber una estructura diferente, tiene que tener un conjunto de potestades diferentes,
tengo que tener facultades para sancionar, por ejemplo, ciertas conductas que me parecen que son dañinas con lo que yo quiero construir, y si no dispongo de esas facultades, obviamente no voy a poder generar los incentivos para que la gente cumpla. Las capacidades técnicas, voy a tener que tener la capacidad para gestionar proyectos de mayor complejidad, ¿no es cierto?, contratos de mayor complejidad, etc. Y voy a tener que tener modelos de financiamiento diferentes, ¿eh? Por ejemplo, lo que estábamos conversando en la ciudad de San Francisco, ahí hay un modelo de financiamiento que es distinto, porque estoy financiando una red, ¿no es cierto?, y estoy generando un gasto, por un lado, diferente, una inversión que no la tenía antes, pero tengo ahorros, por otro lado, ¿no es cierto?, por el lado de la factura de la energía eléctrica, ahorro en los servicios de mantenimiento de la red eléctrica, de iluminación, etc. El tercer punto que quería mostrar es lo que nosotros llamamos un gobierno inteligente, o sea, vale decir, cómo la ciudad se ayorna para estar más cercana de lo que la comunidad espera. Entonces vamos a poner dos casos brevemente. Uno es la relación con los ciudadanos y otro el tema de las licencias, permisos y fiscalización en las ciudades. Me refiero, por ejemplo, cuando se requiere una licencia para vender alcohol, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la ciudad puede y la comunidad ayudar en eso? Entonces, la relación es una relación en esencia que es diversa, que es lo que nosotros llamamos multicanal, o sea, están permanentemente surgiendo canales nuevos de relación. El teléfono inteligente, por ejemplo, es un canal nuevo que tiene un potencial gigantesco y que podemos usar. Se pueden generar sistemas de interoperabilidad entre el ciudadano y la ciudad nuevos, ¿no es cierto? Y en la medida que vayamos avanzando en esa cultura colaborativa, intercomunicada, inteligente, vamos a ir entrando en un círculo virtuoso de mayor inteligencia. Entonces aquí tenemos un caso que es un sistema que permite comunicarse, ¿no es cierto?, a la gestión de carreteras de Noruega, de Oslo, con los ciudadanos a través de Twitter. Entonces hay unas plataformas ahí tecnológicas que permiten capturar esos mensajes y gestionar esos mensajes en función de la información que estamos recibiendo del ciudadano. Entonces se pueden recuperar mensajes y se puede dar respuesta al ciudadano en forma directa, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Aquí, si alguien quiere ver más, tienen más datos. Lo otro, el tema de en Nueva York, cómo la ciudad de Nueva York genera una suerte de desafío, ¿no es cierto?, a los ciudadanos y les dice, cuénteme lo que ve, que puede ser tan simple como una vereda rota, puede ser tan simple como, pero yo estoy recibiendo todo lo que va pasando en la ciudad. Entonces, de alguna manera, el ciudadano pasa a ser un colaborador activo en la gestión de la ciudad. Voy a apurar un poco, ahí está el dato. Y el último es el caso de las licencias, permisos y fiscalización. Este es un tema muy delicado porque normalmente hay un emprendedor que requiere una licencia para operar algún negocio y hay un funcionario que tiene que autorizar esa operación en función de su criterio. Entonces, en muchos lugares, mi país, por ejemplo, es un ejemplo de eso, son áreas de bastante opacidad en términos del comportamiento de los funcionarios. Entonces, lo que se hizo acá en Sao Paulo es cambiar el modelo de inspección. Entonces, aquí están los ámbitos de inspección, las veredas, la publicidad, la inspección sanitaria, el ruido, restaurantes y bares, construcción. Y que se buscaba, ¿no es cierto?, lo obvio, mayor eficiencia, mayor transparencia, tener información, etc. Y este es un sistema de gestión de inspección que está dotado de GPS, con una base que maneja el sistema de GPS en forma nativa, y de esa manera uno puede acudir a los lugares
el inspector acude a los lugares que el sistema le indica y opera, gana en productividad de manera gigantesca, pero además va operando transparentemente hacia la comunidad, porque todo esto lo puede ver el ciudadano también. El ciudadano puede saber si el bar que se instaló en la esquina tiene sus papeles en regla o no, etc. Me faltó algo aquí. Bueno, en términos de resultados, primero me faltó la transparencia de resultados, pero en esencia lo que se logró aquí es reducir sustantivamente las infracciones. O sea, se quiere el municipio y hay un cambio en los ingresos. El municipio o el Estado de Sao Paulo recibió mucho menos dinero por infracciones cursadas, pero mejoró el comportamiento de la comunidad. ¿Por qué? Porque tenía, ¿no es cierto?, un Estado mucho más activo en la detección de los incumplimientos. Por lo tanto, el ciudadano susceptible de incumplir tuvo un mejor cumplimiento, bajaron los ingresos por este tipo de situaciones, pero eso hace una ciudad mucho más grata, mucho más amigable, porque la gente está cumpliendo. O sea, el negocio del municipio, del Estado, a quien sea, no es el sistema punitivo. Lo ideal, la mejor ciudad es donde nadie comete una infracción y todos cumplen con lo que le corresponde. Bueno, esa es la conferencia y tenemos 7 minutos para responder consultas de parte de ustedes. Habrá que hacer un regalo, una botella de vino chileno. ¿No hay consultas? Entonces, ¿podemos pasar con el próximo conferencista? Ya, muchas gracias. Me faltó algo. Muchísimas gracias, señor Schutz, por su intervención. Me faltó algo. Sí, señor, cómo no. Que es un encargo.